Para la Iglesia Católica Romana, es el vicario de la Iglesia, el representante personal de Jesucristo en la tierra. Pero para los líderes políticos fue el Papa Juan Pablo II, más que cualquier otra persona, quien ayudó a desmantelar de manera pacífica a la Unión Soviética. For we know that you were the force to light the spark of freedom over communism. Con su diplomacia instó a los dictadores para que fueran más democráticos. Ayudó a cerrar 2000 años de dolorosas relaciones entre su iglesia y la judía. Fornication, gross indecency. Those who behave like this will not inherit the kingdom of God. También se enfrentó a católicos y no católicos, insistiendo en los estrictos códigos de comportamiento personal. Perhaps I love you more. Pero sobre todo, logró congregar multitudes mucho mayores a las que ningún líder político podría aspirar jamás, gracias a su magia personal, el Papa Juan Pablo Superstar, y a que habla 9 idiomas con fluidez. ¿De qué manera este impresionante actor de la escena mundial se desarrolló a partir de actor de colegio, apuesto como un actor de cine en la Polonia de Hitler, y del niño cabellos color arena, apodado Lolek, quien creció en un pequeño pueblo lleno de belleza y tragedia? Juan Pablo II, estadista de la fe. En 1920, cuando Karol Wojtyła nació, Warowica, a 20 millas al sur de la ciudad de Cracovia, era una ciudad de unos 8.000 católicos y 2.000 judíos. La ciudad de Auschwitz se encontraba a apenas 15 millas de distancia, pero pasarían otros 20 años antes de que cayera en poder de los nazis. Warowica era la capital de la región. There was a lot of officials, a lot of lawyers. It was quite a rich town. There was very little anti-Semitism. There was a cinema in Wadowice, and there was a soccer team. There was 6 tennis courts. The life was pleasant. Este pueblo, rodeado de granjas y montañas, lugar donde Karol Wojtyła pasaría sus primeros 18 años, coincidió con el único periodo de independencia conocido por Polonia en siglos, pues era constantemente atravesado por alemanes y rusos. Su madre, Emilia, era de familia lituana. Karol Wojtyła, padre, era un oficial retirado del ejército. Tenían un hijo de 14 años, Edmund. Vivían en un edificio con otras familias justo al lado de la iglesia del pueblo. La ventana de los varones daba hacia la ventana de la iglesia. Era un pequeño apartamento. 2 little rooms, extremely clean always. The perfect order, really military order, because the father was ex-professional officer. Karol padre envió a su hijo no a la escuela católica, sino a la estatal, donde pensó que el niño recibiría mejor educación clásica. A la edad de 8, su madre, quien le había enseñado a rezar y a amar la iglesia, murió repentinamente durante su infancia. Su hermano mayor ya se encontraba lejos estudiando medicina, así que en los siguientes 10 años Karol vivió solo con su padre. Very pleasant man. So many times, I went there, those long evenings, went there in a little town. So, and he was telling us all the stories, and a very, very nice gentleman. A la edad de 12 sufrió otro golpe. Su hermano Edmund se contagió de fiebre escarlatina de un paciente y murió. Su padre era ahora su única familia. Con los años surgió en Karol una cualidad contemplativa e intelectual. When we played and went to school dances, he dedicated every minute to his studies, to learning languages. He read philosophical books, which for us was so difficult. We admired him. He was very friendly, had a tremendous memory, and he wouldn't let his friends copy his homework. He only helped them. You see, he never got himself into any fights. Not that he was a coward, because he wasn't. But, sort of nobody fought with him. When he was going out of our house, my grandmother always said, "Why can't you be a little bit more like Lolek?"
Lolek amaba los espacios abiertos, caminar, remar por los ríos montañosos. Amaba los deportes. En el equipo de fútbol era portero. Tenía un don natural para el deporte. He had a beautiful voice, was handsome, had a vivid memory. And his acting, it's strange in such a young boy. During performances, his acting was not affected like other actors. He made his roles more intellectual, more ascetic. En 1938 se graduó con notas que prometían una brillante carrera universitaria. Para darle esa oportunidad, su padre alquiló un pequeño apartamento para ambos en Cracovia, en la calle Tinieska, cerca de la universidad. Karol Wojtyła tuvo un feliz año universitario, nuevos amigos, profesores, clases. Con su hermosa voz llegó a ser una estrella en el teatro universitario. Toda esa felicidad cesó. Su segundo año universitario comenzó con la invasión nazi a Polonia y la primera de las muchas traiciones que le enseñarían lo que los hombres malvados podían hacer. In our naivete, we believed that we would be able to study, but the university was surrounded and 183 professors were taken to concentration camps, and from these camps, only a few returned. Organizó con sus amigos clases y teatro a escondidas, una resistencia no violenta para mantener viva la cultura polaca. There was no stage at all. We performed only in living rooms. This Polish patriotic poetry was forbidden in schools at the time. This poetry was supposed to warm the hearts of sad, depressed people. Depressed because of what was going on around them, all the arrests. Había terror a sus alrededores. Las regiones judías eran confinadas al gueto de Cracovia. Los nazis arrestaban y mataban católicos, curas, intelectuales, líderes comunitarios. Neither Karol Wojtyła nor any of us ever had a moment of fear. We were young then and thought we were fulfilling some mission. Others fought with the gun and we with the word. Para obtener un permiso de trabajo que le evitara ser arrestado, picaba piedras en una cantera, llevando luego pedruscos a una fábrica química. 4 años de duros trabajos que un día lo harían el único papa moderno que había sido obrero. Un día, en la iglesia donde iba regularmente, fue notado por un extraño, un sastre de voz aguda llamado Jan Tyranowski. Tyranowski was a mystic, a man with an immensely rich inner life capable of mystical prayer. If not for him, the Holy Father would not have become a priest. Tyranowski reunía pequeños grupos de jóvenes en su casa. Once a week, every one of us came to him for an hour. It was sort of a course of religious life which he conducted with each one of us. It lasted a few years. Habló a Wojtyła acerca de San Juan de la Cruz, quien escribió que la salvación se alcanza a través del sufrimiento. Un día, al regreso del trabajo, Wojtyła, 21 años, encontró a su padre muerto de un ataque al corazón. Rezó toda la noche junto al cuerpo de su padre. The death of his father was a catastrophe. He was left alone in the world. He who seems to be so independent, he is, but he needs people. He needs not to be alone. Sin familia, Wojtyła, guiado por Tyranowski, formó su propio grupo juvenil y comenzó a notar cómo este trabajo los fortalecía. To make the world good through the beauty of theater was his goal as an actor. Tyranowski showed him that the world may be made better not through beauty, but through direct pastoral activity. For Wojtyła, that was a new discovery. If I want to make the world better, I don't have to reach for the instrument of acting. I can make the world better by being a priest. Se unió al seminario clandestino y anunció su decisión a sus amigos. We always thought he'd be an actor, an excellent actor, because he had such individuality. But when it turned out he became a priest,
It shocked us. We never expected that. But he was so loyal to our group that despite the fact that he was already studying theology, he played all the performances with our theatre to the end. En agosto de 1944, los nazis invadieron Cracovia, arrestando a los hombres entre 15 y 50 años. Wojtyła rezó solo en su apartamento y no fue apresado. Al día siguiente, el arzobispo de Cracovia, temiendo por la vida de sus seminaristas ocultos con el avance de la batalla, los escondió en su palacio, el palacio al que Wojtyła entraría un día como arzobispo. Puesto que no se había presentado a trabajar, sabía que los nazis lo buscarían. The archbishop was afraid to let us venture out into the city because even though we had very good forged documents, he was afraid we'd be recognized by someone who knew that we were wanted. A los 24 años, Karol había aprendido en carne propia lo bueno y malo de la humanidad. Some of his best friends were taken to Auschwitz. He saw people murdered, beaten in the streets. I think it was one of those great experiences that mold the person. You see, he was 19 years old when it all started. En otoño, con la guerra cerca, no había ninguna razón para pensar que el Palacio Arzobispal o todas las plegarias existentes mantuvieran a los seminaristas lejos de la muerte día tras día. Liberación, de alguna forma. En las batallas que sacaron a los nazis de Polonia, el ejército de un monstruo dio paso al de otro. Karol Wojtyła fue ordenado cura de la Iglesia Católica Romana en 1946 y la Iglesia le dio su primer boleto de salida de Polonia. Cursó 2 años de estudios en Roma, obteniendo un doctorado. Conocería el Vaticano, construido sobre la tumba de Pedro, el hombre desde cuyo trono Karol Wojtyła lanzaría un día su ataque final contra los sucesores de Stalin. A los 28 años, Wojtyła regresó a Polonia. Delgado y alegre, llegó al pueblo de Niegowice en 1948 como pastor asistente. He was a man of great charm, very simple, of great, of course, culture and intelligence, and it was evident that he was a man of deep spirituality, very friendly, very easy with direct contact with people. En Niegowice, y un año después, en la bulliciosa parroquia San Florian en Cracovia, el padre Wojtyła era amado por los parroquianos. Se hizo famoso en su trabajo con los jóvenes y estudiantes por los paseos que dirigió en sus amadas montañas. No matter whether we were going through the storm on the lake or in the forest, he never complained. And he was always in good mood and making jokes. For him it was relaxed and it was a contact with the nature. And in this nature, obviously, he saw God. When we were kayaking, each day there was somebody else who was his companion on the kayak. That was such a rule, because everybody wanted to have him for himself. Se notaba en sus excursiones que disfrutaba del liderazgo. I think he's a very manly man in this traditional positive sense of being strong and of being in control of himself and of liking to be helpful or stronger than others even. Era un cura popular, pero debido a sus cualidades intelectuales, sus superiores lo eximieron de las labores parroquiales en 1951 para que estudiara una carrera. En 1952, bajo el mando de Stalin, los derechos humanos en Polonia habían sido nuevamente violados. En 1953, el cardenal principal, Stefan Wyszyński, fue arrestado por criticar al gobierno. En 1954, el seminario de Cracovia, donde Wojtyła enseñaba, fue cerrado. Se transfirió a la Universidad Católica de Lublin, donde enseñó ética y filosofía. Sus alumnos lo consideraban amistoso, pero notaron su control interno. He is an introvert, and you have to treat him so that he becomes tame
and feels safe with you. But this will not lead him to disclose his own secrets. He's a bit like a psychologist who knows how to open your mind, but he will not show his own. So he is a very mysterious person. Publicó poesía profunda bajo un seudónimo, y aunque fuese ilegal predicar fuera de la iglesia, Wojtyła se arriesgó donde estuviera. Each morning he was celebrated the Holy Mass in very strange places, somewhere in the deep forest, somewhere over on the lakeside. He needs it and we need it. And he also probably felt that in the deeper sense it's legal because it's connected with human rights. Sus jóvenes amigos lo llamaban tío. We became a sort of his family. And whenever one of us decided to marry a particular girl or vice versa, he first consulted priest Wojtyła, and he was marrying us. He was baptizing our children. Estas relaciones personales constituyeron la base de su libro Amor y Responsabilidad. Trataba acerca del amor y establecía que el sexo dentro del matrimonio podía ser una de las mejores cosas de la tierra. All these confidences of others gave him the greatest respect for the feelings between a man and a woman. He sees the lovers as both givers and those who accept the gift. This was at the time, so long ago, very new, because we were used in the church to be taught that sexuality is a means to have babies. Enseñó que nadie jamás debe ser usado para un propósito. La dignidad inviolable de cada ser humano sería el grito de batalla para el Papa Juan Pablo II en lo moral y política personales. En 1956, los comunistas liberaron al cardenal Wilczynski del arresto domiciliario. En 1958, nombró a Wojtyła obispo auxiliar de Cracovia. Then he said, but I am too young. He was 38. Then the cardinal said, you don't doubt that the Holy Ghost knows your age. Wojtyła trataría ahora directamente con las autoridades comunistas. El cardenal Wilczynski le enseñó los secretos de cómo tratarlos. En Wojtyła, Wilczynski tenía al compañero perfecto. Podían jugar a los buenos y a los malos. From communist authorities' point of view, they thought that Wojtyła, who is 20 years younger than Wyszynski, he was more open-minded, more flexible, because they see Wyszynski was an enemy. And of course they have been deceived very strongly. He discovered that it's possible to negotiate with the communists from a position of strength, even if you appear to be in a position of weakness. I think he learned a great deal about diplomacy. El joven obispo aprendió aún más de diplomacia en el extraordinario Concilio II del Vaticano, sostenido en Roma en 1960. Todos los obispos de todo el mundo fueron llamados por el Papa Juan XXIII para reconsiderar cada aspecto de la Iglesia Católica Romana. He was shaped by the Vatican Council. He was a man of dialogue, of opening to other religions, Christian, non-Christian, to Jews. In the same time, he was convinced that the strength of the Church in difficult situations in Poland consists on unity of the Church. Un tema del que habló antes de convertirse en Papa. The Church in Poland is living its own life, and I suppose that is important for the Church everywhere, to living its own life. To realize its own mission. The most important problem is that is atheism and Marxism. That is a anti-religious ideology and system. El nuevo Papa, Paulo VI, se percató de la firme paciencia de Wojtyła.
En 1967 lo ordenó cardenal y lo confirmó como sucesor de Wilczynski, quien, con su protegido, había predicado una y otra vez que la cristiandad, no el marxismo, era la verdadera guía de los oprimidos, que la Iglesia exigiría derechos y libertad. En Cracovia había habido una procesión eclesiástica en las calles desde la Edad Media. Wojtyła insistió en que continuara. Every year he put a request to have this procession, and then he was refused, and then he protested, and that was a kind of ritual to claim the right to be in the streets. Wojtyła insistió en la construcción de una iglesia en Nowa Huta, un nuevo suburbio obrero, comunista y ateo. Funcionarios le dijeron que tomara el tren hacia la iglesia de la ciudad. Wojtyła dijo no y plantó una cruz donde debía estar la iglesia. Los comunistas se rindieron. You have to have a mix of negotiating with your enemy, which in this case was the communist power, but at the same time maintaining enough resistance, resilience, opposition, insisting on your rights, insisting on the right to build churches, insisting on the freedom to teach religion in schools. En 1976, un enfermo, Pablo VI, invitó a Wojtyła al Vaticano para dar una serie de 22 sermones en Cuaresma en la capilla privada del Papa. El mundo no se enteró, pero el Vaticano estaba en búsqueda de talentos. No había habido un papa no italiano en 455 años. El cardenal de Polonia tituló sus sermones Una señal de contradicción. El Papa Pablo VI murió en verano del 78. 111 cardenales de todo el mundo se encerraron en la Capilla Sixtina y escogieron otro papa italiano. Juan Pablo I, quien no mencionó su problema cardíaco, y luego de 33 días murió en su cama de un infarto. Nuevamente los cardenales se encerraron. Su colega de Polonia tenía muchos votos en el primer cónclave. Comenzaron a observar la sorpresa que darían al mundo. Habemus Papam. Habemus Papam. Tenemos un papa en latín. Pero al escuchar su nombre, la muchedumbre quedó desconcertada. Wojtyła. I remember somebody said, they've elected an African. Well, it wasn't an African, as we now know. It was a Pole. It was a very, very bold and perhaps one should say imaginative act. The assembled cardinals knew in a sense that it was a provocation to the Soviet Union and to the communist regimes of Eastern Europe. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. El nuevo papa comenzó a ganárselos cuando dijo en perfecto italiano que venía de un lejano país. Lo hanno chiamato di un paese lontano. De regreso en ese país lejano. Happiness, what else? It was something unbelievable. And people were spending whole night in churches praying and thanking God for this unusual and unexpected happening. Se informó sobre una molesta llamada del Kremlin a Varsovia. They say that the telephone went like this. Who did allow, comrades, this Karol Wojtyła to be a cardinal? Because he would not be the member of the conclave, and he could not have been, in that case, elected a pope. Era demasiado tarde. En su instalación en Roma, el joven papa no dejaría que su viejo mentor, Wilczynski, besara su anillo. Los cardenales dijeron al nuevo papa que acabara con la confusión entre los católicos. Esperaban que su juventud acercara, aunque fuera, a los jóvenes. No tenían idea.
En un viaje a México 3 meses después, el Papa Juan Pablo convocó las más grandes masas de gente jamás vistas. Les dijo que la política era asunto de la Iglesia cuando involucran al trato de la gente. Dijo al mundo que la cristiandad, no el marxismo, era la verdadera teología liberadora que salvaría a pobres y oprimidos. Pero México era solo el comienzo. Ahora el Papa Juan Pablo quería regresar a casa, a Polonia. Hubo otra molesta llamada desde Moscú. Brezhnev telephoned the then first secretary of the Polish Communist Party saying, can't you pretend that all you people are sick, that you cannot receive the Pope? And the Polish answer was to Brezhnev, well, don't be ridiculous. We can't go pretending for a couple of years that all of us are sick in bed. The Polish government could not fail to invite him, which they did. I mean, hating every minute of it. They were scared to death. They had to live with it, and they died with it. Fue un encuentro más allá de las palabras. Los polacos luego manifestaron considerarse por primera vez una fuerza. A 1.5 million of people was gathering in the field, moving quietly, and everybody behaving like a friend of his neighbor. There was something completely unusual, and we had the feeling of something happening. We also could count ourselves and say, look, we are so many. And we formed the unity. And the communists, this is a foreign body which is isolated. He said things which at that moment were quite revolutionary. He told the Poles, basically, that the divisions of the Cold War worked out at Yalta were not permanent. He quoted St. Paul and he said, let the Holy Ghost come and change the land. And then he added, this land. We did not feel the full meaning of that word at that time. A year later, we understood it better. It went like a fire through Poland. You know, people joining and joining and joining and joining Solidarity Union. Within few weeks, it went up to nearly 10 million. Habiendo encendido el fuego de solidaridad, el Papa no dio a los soviéticos tiempo para alcanzarlo. Visitó los Estados Unidos. Durante una jubilosa semana fue el héroe norteamericano. Pero también predicó que el capitalismo puede generar mucho mal. Christ demands openness to our brothers and sisters in need, openness to the poor. Los estadounidenses percibieron que su lucha por la moralidad personal era tan fuerte como la del comunismo. Se opuso al control artificial de la natalidad, matrimonio de curas, sexo prematrimonial y aborto. We will stand up and proclaim that no one ever has the authority to destroy unborn life. I think people were hoping that he would bring a breath of fresh air into the Vatican, but pretty soon they realized that Polish Catholicism is a very traditional, very conservative type of Catholicism, and that it would be foolish to hope for great innovations. No importaba qué opinión merecía a los católicos, estaba claro que el Papa fortalecía las masas que reunía. He is a man of deep, deep prayer. You have the impression that the more that he prays, the more he feels at home in the midst of millions of people. And the more he's with people,
the more you see that he prays. Pero toda la emoción que causaba comenzó a preocupar incluso al Vaticano. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much. En Brasil apoyó a los trabajadores en la huelga ilegal por mejores condiciones, pero insistió en la no violencia. Ofreció un trato a los dictadores. Si daban paso a la democracia que decían querer, podrían compartir un poco su gloria. We meet you not with pride, but with humility and on bended knees. Ningún político podría jamás soñar con tal influencia, y todos sus viajes aumentaron la presión de Moscú. Pero el movimiento Solidaridad que había inspirado creció vertiginosamente. Si algo se desequilibraba en Polonia, sería motivo de caída en Moscú. En mayo de 1981, un joven perturbado mental llamado Mehmet Ali Agca se registró en un hotel cerca de la Plaza San Pedro, donde el Papa se desplazaba entre las masas regularmente cada miércoles por la tarde. El 13 de mayo de 1981 se convirtió en el primer Papa al que jamás hayan disparado. Nobody really ever dreamed that such a sacrilegious act would ever be performed as somebody would raise a gun and try to shoot him. Una bala en el abdomen no alcanzó sus órganos principales y arterias por milímetros. Sangró casi hasta morir de camino al hospital. Se rumoraba dentro del Vaticano que los soviéticos lo habían hecho, furiosos por Solidaridad en Polonia. Nada probaría en la corte si se trataba de una conspiración. Cuatro días después, con voz débil, el Papa expresó su perdón al dar su usual bendición dominical desde el hospital. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. No estaba vencido, sino decaído. Y 8 días después, otro golpe. Juan Pablo II habla por última vez con su amado cardenal Wilinski, quien muere días después. En su recuperación, Juan Pablo II intentó controlar a Solidaridad, pero estaban impacientes y antes de finalizar el año se produjo la opresión. Ley marcial, tanques en las calles. Parecía que el Papa había perdido, pero su herida mortal no amilanó su determinación. If he feels strongly about something, and there are many things he feels strongly about, he's dogged. He will pursue it and not let up. Juan Pablo II siguió demostrando su deseo, presionando a los regímenes comunistas. En Nicaragua, públicamente regañó al padre Ernesto Cardenal, diciéndole que saliera del gobierno. Juan Pablo ordenó a todos los curas que salieran de la política para que su autoridad moral fuera más fuerte al criticar a los gobiernos. Primer papa que visita Bretaña, saneó la herida causada cuando Enrique VIII se separó de Roma en 1527. Regresó a Polonia prometiendo a los comunistas que ayudaría a calmar al pueblo, insistiendo en la no violencia. Pero también insistió en los derechos humanos. He knew how hard to push, when not to push. And he pushed as hard as he could. But there were times when he let up a little bit. But he never pulled back. Los oficiales no sabían si dejar que viera al líder de Solidaridad, Lech Wałęsa. The very last day of his visit, the communists sent a plane to pick up Wałęsa, and the two met in secret on a mountainside. They went for a long walk together, quite privately. He obviously had this plan to give moral support to the free trade union movement and to
Hubo rumores de que el Papa le sugirió calmarse. Periodistas orientales lo llamaron traidor de la libertad. Estaba muy lejos de ello. Pope was saying something like this: you have to fight for your freedom. You have to be tough, but you can't kill. And it got wonderful results. During the Solidarity period, not a single window was broken. En Roma, perdonando cualquier razón que lo motivara, Juan Pablo visitó a Ali Agca en la cárcel. El Papa dijo a los reporteros: hablé con él como si fuera un hermano a quien perdono, quien tiene mi confianza. Durante los 80 continuó viajando a Calcuta, donde rindió honores a la Madre Teresa por su trabajo con los más pobres. A Chile, donde ante una revuelta dijo: no me cansaré jamás de repetir que la violencia no es cristiana. Los comunistas se cansarían antes. En 1987, con síntomas de cansancio moral y económico, el líder comunista polaco Jaruzelski llegó al Vaticano. Algo nuevo estaba sucediendo finalmente. En Moscú, un nuevo premier, Mikhail Gorbachev, promovía la perestroika o reestructuración. La forma en que el Papa Juan Pablo hacía las cosas lo hacían vencer. En 1988, negociar con los sindicatos de solidaridad. En un año cayó el muro de Berlín. Y Checoslovaquia, Hungría, Rumanía. El mundo estaba sorprendido de la rápida caída del imperio. Juan Pablo II había dirigido el ataque desde bastidores. He helped it to be peaceful and to avoid the terrible bloodbath that people feared. It was a mix of fighting and negotiating, which he has mastered on the Pope level. All these lessons which he learned at Krakow became a great art, a great form of diplomatic art. Ese diciembre, por primera vez, un premier soviético fue al Vaticano. Mikhail Gorbachev luego escribió que la filosofía y acciones pacientes de Juan Pablo II dio vida a una nueva manera de pensar para todos ellos. Las recompensas por su valor y disciplina han sido muchas para Juan Pablo II en sus 70 años. Con la caída del muro, realizó otro sueño y viajó a la Unión Soviética, a Lituania católica, patria de su familia materna. Los amigos fueron a visitarlo al Vaticano. Sit down and have lunch with him. He's completely relaxed and he jokes. With all this, he has a great sense of humor, by the way. It can be very, very amusing. And he talks about, Polish literature and friends and people we know. Los viejos amigos traen recuerdos. They together recall, you remember the terrible rain, and you remember how we got lost at night and we were walking through deep forest and we were following stars and then we made fire to survive till the morning. He just loves it. We even had the 50th reunion of our high school graduation in the Vatican. And he likes us a lot. He remembers the family of every girl and what everybody's father's name was and what he did in Wadowice. Pero muchos de sus antiguos compañeros no sobrevivieron. En el Día Memorial del Holocausto, en 1994, invitó a la comunidad judía de Roma al Vaticano a un extraordinario concierto de conmemoración. If you look for an epiphany of a misunderstanding of 2,000 years coming to an end, that was it. Desde el comienzo de su pontificado, Juan Pablo II dirigió detrás de bastidores negociaciones entre judíos y musulmanes. A veces, contra lo aconsejado, forzó las relaciones diplomáticas con Israel. His entire life has been devoted to the building up of the normal, healthy relationship between Jews and Catholics. For him, it was a fulfillment of a commitment to himself and to history. La historia no se detuvo para él. Enfrentó nuevos enemigos, incluso en Polonia. Su protegido Lech Wałęsa era presidente, pero Juan Pablo II vio que la libertad había traído males consigo.
And he got angry from time to time. He could see the Poles becoming more materialistic and less spiritual. Church attendance was declining. Only the truth will make you free. Regresó a Estados Unidos. John Paul II, he loves you. Advirtió sobre la fascinante nueva tecnología que podría equivocadamente hacer creer a la gente que todo se puede controlar, lo que llamó la cultura de la muerte, que se ve en todo, del genocidio al aborto. If you want equal justice for all, and true freedom, and lasting peace, then America, defend life. Desde el comienzo de su papado, señaló obispos conservadores que se opusieron a su visión sobre la moralidad personal. Sobre estos aspectos, encuestas occidentales muestran una pequeña discrepancia entre católicos y no católicos. Pero ha pasado mucho desde que el Papa Juan Pablo II mostrara indiferencia en cuanto a contradecir la opinión pública. No es ya una Eucaristía de la Iglesia. Ordination of women as priests, marriage of priests, celibacy, on all of this is no, no, and no, forget it, not in my time. Amen. He will leave behind for history people who loved him and admired him and people who totally despised him and disagreed with him, which he knows. And I believe that his sense of the people who oppose him is that having people oppose you goes with the territory. This takes a kind of courage, and I think courage is a very key thing, talking about this man. El valor es la mayor lección que Juan Pablo II dejará a la historia. Los asistentes que viajaron con él lo vieron demostrar en todas las áreas su lucha por transmitir su mensaje de fe. To tell the story of God's love, to tell humanity in need, suffering humanity, people with problems, people that are weighed down, to remind the world that God really does love everyone, and that this love is available, and that this love requires a response. Si el amor de Dios requiere respuesta, la vida de Juan Pablo II es una. Se le ha advertido repetidamente que el mundo continuará produciendo males como las atrocidades de Hitler y Stalin, salvo que la buena gente obre en su contra. Cuando se viola los derechos humanos, afirma, entonces comienza la guerra. Él lo vio suceder en el mundo de su juventud y respondió en persona. Tener viva la cultura polaca. There was no stage at all. We performed only in living rooms. This Polish patriotic poetry was forbidden in schools at the time. This poetry was supposed to warm the hearts of sad, depressed people. Depressed because of what was going on around them, all the arrests. Había terror a sus alrededores. Las regiones judías eran confinadas al gueto de Cracovia.
Los nazis arrestaban y mataban católicos, curas, intelectuales, líderes comunitarios. Neither Karol Wojtyła nor any of us ever had a moment of fear. We were young then and thought we were fulfilling some mission. Others fought with the gun, and we with the word. Para obtener un permiso de trabajo que le evitara ser arrestado, picaba piedras en una cantera, llevando luego pedruscos a una fábrica química. 4 años de duros trabajos que un día lo harían el único papa moderno que había sido obrero. Un día, en la iglesia donde iba regularmente, fue notado por un extraño, un sastre de voz aguda llamado Jan Tyranowski. Tyranowski was a mystic, a man with an immensely rich inner life capable of mystical prayer. If not for him, the Holy Father would not have become a priest. Tyranowski reunía pequeños grupos de jóvenes en su casa. Once a week, every one of us came to him for an hour. It was sort of a course of religious life which he conducted with each one of us. It lasted a few years. Habló a Wojtyła acerca de San Juan de la Cruz, quien escribió que la salvación se alcanza a través del sufrimiento. Un día, al regreso del trabajo, Wojtyła, 21 años, encontró a su padre muerto de un ataque al corazón. Rezó toda la noche junto al cuerpo de su padre. The death of his father was a catastrophe. He was left alone in the world. He who seems to be so independent, he is, but he needs people. He needs not to be alone. Sin familia, Wojtyła, guiado por Tyranowski, formó su propio grupo juvenil y comenzó a notar cómo este trabajo los fortalecía. To make the world good through the beauty of theater was his goal as an actor. Tyranowski showed him that the world may be made better not through beauty, but through direct pastoral activity. For Wojtyła, that was a new discovery. If I want to make the world better, I don't have to reach for the instrument of acting. Se ha conocido por Polonia en siglos, pues era constantemente atravesado por alemanes y rusos. Su madre, Emilia, era de familia lituana. Karol Wojtyła, padre, era un oficial retirado del ejército. Tenían un hijo de 14 años, Edmund. Vivían en un edificio con otras familias justo al lado de la iglesia del pueblo. La ventana de los varones daba hacia la ventana de la iglesia. Era un pequeño apartamento. 2 little rooms, extremely clean always. The perfect order, really military order, because the father was ex-professional officer. Karol padre envió a su hijo no a la escuela católica, sino a la estatal, donde pensó que el niño recibiría mejor educación clásica. A la edad de 8, su madre, quien le había enseñado a rezar y a amar la iglesia, murió repentinamente durante su infancia. Su hermano mayor ya se encontraba lejos estudiando medicina, así que en los siguientes 10 años Karol vivió solo con su padre. Very pleasant man. So many times, I went there, those long evenings, went there in a little town. So, and he was telling us all the stories, and was a very, very nice gentleman. A la edad de 12 sufrió otro golpe. Su hermano Edmund se contagió de fiebre escarlatina de un paciente y murió. Su padre era ahora su única familia. Con los años surgió en Karol una cualidad contemplativa e intelectual. When we played and went to school dances, he dedicated every minute to his studies, to learning languages. He read philosophical books, which for us was so difficult. We admired him. He was very friendly, had a tremendous memory, and he wouldn't let his friends copy his homework. He only helped them. You see, he never got himself into any fights. Not that he was a coward, because he wasn't. But, sort of nobody fought with him. When he was going out of our house, my grandmother always said, why can't you be a little bit more like Lolek? Lolek amaba los espacios abiertos, caminar, remar por los ríos montañosos. Amaba los deportes. En el equipo de fútbol era portero.
tenía un don natural para el deporte. He had a beautiful voice, was handsome, had a vivid memory. And his acting, it's strange in such a young boy. During performances, his acting was not affected like other actors. He made his roles more intellectual, more ascetic. En 1938, para la Iglesia Católica Romana, es el vicario de la Iglesia, el representante personal de Jesucristo en la tierra. Pero para los líderes políticos fue el Papa Juan Pablo II, más que cualquier otra persona, quien ayudó a desmantelar de manera pacífica a la Unión Soviética. For we know that you were the force to light the spark of freedom over communism. Con su diplomacia instó a los dictadores para que fueran más democráticos. Ayudó a cerrar 2000 años de dolorosas relaciones entre su iglesia y la judía. Fornication, gross indecency. Those who behave like this will not inherit the kingdom of God. También se enfrentó a católicos y no católicos, insistiendo en los estrictos códigos de comportamiento personal. Perhaps I love you more. Pero sobre todo, logró congregar multitudes mucho mayores a las que ningún líder político podría aspirar jamás, gracias a su magia personal, el Papa Juan Pablo Superstar, y a que habla 9 idiomas con fluidez. ¿De qué manera este impresionante actor de la escena mundial se desarrolló a partir de actor de colegio, apuesto como un actor de cine en la Polonia de Hitler, y del niño cabellos color arena, apodado Lolek, quien creció en un pequeño pueblo lleno de belleza y tragedia? Juan Pablo II, estadista de la fe. En 1920, cuando Karol Wojtyła nació, Warowica, a 20 millas al sur de la ciudad de Cracovia, era una ciudad de unos 8.000 católicos y 2.000 judíos. La ciudad de Auschwitz se encontraba a apenas 15 millas de distancia, pero pasarían otros 20 años antes de que cayera en poder de los nazis. Warowica era la capital de la región. There was a lot of officials, a lot of lawyers. It was quite a rich town. There was very little anti-Semitism. There was a cinema in Wadowice, and there was a soccer team. There was 6 tennis courts. The life was pleasant. Este pueblo, rodeado de granjas y montañas, lugar donde Karol Wojtyła pasaría sus primeros 18 años, coincidió con el único periodo de independencia conocido por Polonia en siglos, pues era constantemente atravesado por alemanes y rusos. Su madre, Emilia, era de familia lituana. Karol Wojtyła, padre, era un oficial retirado del ejército. Primer boleto de salida de Polonia. Cursó 2 años de estudios en Roma, obteniendo un doctorado. Conocería el Vaticano, construido sobre la tumba de Pedro, el hombre desde cuyo trono Karol Wojtyła lanzaría un día su ataque final contra los sucesores de Stalin. A los 28 años, Wojtyła regresó a Polonia. Delgado y alegre, llegó al pueblo de Niegowice en 1948 como pastor asistente. He was a man of great charm, very simple, of great, of course, culture and intelligence, and it was evident that he was a man of deep spirituality, very friendly, very easy with direct contact with people. En Niegowice, y un año después, en la bulliciosa parroquia San Florian en Cracovia, el padre Wojtyła era amado por los parroquianos. Se hizo famoso en su trabajo con los jóvenes y estudiantes por los paseos que dirigió en sus amadas montañas. No matter whether we were going through the storm on the lake or in the forest, he never complained. And he was always in good mood and making jokes. For him it was relaxed, and it was a contact with the nature. And in this nature, obviously, he saw God. When we were kayaking, each day there was somebody else who was his companion on the kayak.
That was such a rule, because everybody wanted to have him for himself. Se notaba en sus excursiones que disfrutaba del liderazgo. I think he's a very manly man in this traditional, positive sense of being strong and of being in control of himself and of liking to be helpful or stronger than others even. Era un cura popular, pero debido a sus cualidades intelectuales, sus superiores lo eximieron de las labores parroquiales en 1951 para que estudiara una carrera. En 1952, bajo el mando de Stalin, los derechos humanos en Polonia habían sido nuevamente violados. En 1953, el cardenal principal, Stefan Wyszyński, fue arrestado por criticar al gobierno. En 1954, el seminario de Cracovia, donde Wojtyła enseñaba, fue cerrado. Se transfirió a la Universidad Católica de Lublin, donde enseñó ética y filosofía. Sus alumnos lo consideraban amistoso, pero notaron su control interno. He is an introvert, and you have to treat him so that he becomes tame and feels safe with you. But this will not lead him to disclose his own secrets. He's a bit like a psychologist who knows how... Rápida caída del imperio. Juan Pablo II había dirigido el ataque desde bastidores. He helped it to be peaceful and to avoid the terrible bloodbath that people feared. It was a mix of fighting and negotiating, which he has mastered on the Pope level. All these lessons which he learned at Krakow became a great art, a great form of diplomatic art. Ese diciembre, por primera vez, un premier soviético fue al Vaticano. Mikhail Gorbachev luego escribió que la filosofía y acciones pacientes de Juan Pablo II dio vida a una nueva manera de pensar para todos ellos. Las recompensas por su valor y disciplina han sido muchas para Juan Pablo II en sus 70 años. Con la caída del muro, realizó otro sueño y viajó a la Unión Soviética, a Lituania Católica, patria de su familia materna. Los amigos fueron a visitarlo al Vaticano. Sit down and have a lunch with him. He's completely relaxed and he jokes. With all this, he has a great sense of humor, by the way. It can be very, very amusing. And he talks about, Polish literature and friends and people we know. Los viejos amigos traen recuerdos. They together recall, you remember the terrible rain, and you remember how we got lost at night and we were walking through deep forest and we were following stars and then we made fire to survive till the morning. He just loves it. We even had the 50th reunion of our high school graduation in the Vatican. And he likes us a lot. He remembers the family of every girl and what everybody's father's name was and what he did in Wadowice. Pero muchos de sus antiguos compañeros no sobrevivieron. En el Día Memorial del Holocausto, en 1994, invitó a la comunidad judía de Roma al Vaticano a un extraordinario concierto de conmemoración. If you look for an epiphany of a misunderstanding of 2,000 years coming to an end, that was it. Desde el comienzo de su pontificado, Juan Pablo II dirigió detrás de bastidores negociaciones entre judíos y musulmanes. A veces, contra lo aconsejado, forzó las relaciones diplomáticas con Israel. His entire life has been devoted to the building up of the normal, healthy relationship between Jews and Catholics. For him, it was a fulfillment of a commitment to himself and to history. La historia no se detuvo para él. Enfrentó nuevos enemigos, incluso en Polonia. Su protegido Lech Wałęsa era presidente, pero Juan Pablo II vio que la libertad había nacido. No estaba vencido, sino decaído. Y 8 días después, otro golpe. Juan Pablo II habla por última vez con su amado cardenal Wyszyński, quien muere días después. En su recuperación, Juan Pablo II intentó controlar a Solidaridad, pero estaban impacientes y antes de finalizar el año se produjo la opresión. Ley marcial, tanques en las calles.
Parecía que el Papa había perdido, pero su herida mortal no amilanó su determinación. If he feels strongly about something, and there are many things he feels strongly about, he's dogged. He will pursue it and not let up. Juan Pablo II siguió demostrando su deseo, presionando a los regímenes comunistas. En Nicaragua, públicamente regañó al padre Ernesto Cardenal, diciéndole que saliera del gobierno. Juan Pablo ordenó a todos los curas que salieran de la política para que su autoridad moral fuera más fuerte al criticar a los gobiernos. Primer papa que visita Bretaña, saneó la herida causada cuando Enrique VIII se separó de Roma en 1527. Regresó a Polonia prometiendo a los comunistas que ayudaría a calmar al pueblo, insistiendo en la no violencia, pero también insistió en los derechos humanos. He knew how hard to push, when not to push. And he pushed as hard as he could. But there were times when he let up a little bit. But he never pulled back. Los oficiales no sabían si dejar que viera al líder de Solidaridad, Lech Wałęsa. The very last day of his visit, the communists sent a plane to pick up Wałęsa, and the two met in secret on a mountainside. They went for a long walk together, quite privately. He obviously had this plan to give moral support to the free trade union movement and to Mr. Wałęsa. Hubo rumores de que el Papa le sugirió calmarse. Periodistas orientales lo llamaron traidor de la libertad. Estaba muy lejos de ello. Pope was saying something like this: you have to fight for your freedom. You have to be tough, but you can't kill. And it got wonderful results. During the Solidarity period, not a single window was broken. En Roma, perdonando cualquier razón que lo motivara, Juan Pablo visitó a Ali Agca en la cárcel. Pero muchos de sus antiguos compañeros no sobrevivieron. En el Día Memorial del Holocausto, en 1994, invitó a la comunidad judía de Roma al Vaticano a un extraordinario concierto de conmemoración. If you look for an epiphany of a misunderstanding of 2,000 years coming to an end, that was it. Desde el comienzo de su pontificado, Juan Pablo II dirigió detrás de bastidores negociaciones entre judíos y musulmanes. A veces, contra lo aconsejado, forzó las relaciones diplomáticas con Israel. His entire life has been devoted to the building up of the normal, healthy relationship between Jews and Catholics. For him, it was a fulfillment of a commitment to himself and to history. La historia no se detuvo para él. Enfrentó nuevos enemigos, incluso en Polonia. Su protegido Lech Wałęsa era presidente, pero Juan Pablo II vio que la libertad había traído males consigo. And he got angry from time to time. He could see the Poles becoming more materialistic and less spiritual. Church attendance was declining. Only the truth will make you free. Regresó a Estados Unidos. John Paul II, he loves you. Advirtió sobre la fascinante nueva tecnología que podría equivocadamente hacer creer a la gente que todo se puede controlar, lo que llamó la cultura de la muerte, que se ve en todo, del genocidio al aborto. If you want equal justice for all, and true freedom, and lasting peace, then America, defend life. Desde el comienzo de su papado, señaló obispos conservadores que se opusieron a su visión sobre la moralidad personal.
Sobre estos aspectos, encuestas occidentales muestran una pequeña discrepancia entre católicos y no católicos. Pero ha pasado mucho desde que el Papa Juan Pablo II mostrara indiferencia en cuanto a contradecir la opinión pública. No es ya una Eucaristía de la Iglesia. Ordination of women as priests, marriage of priests, celibacy, on all of this is no, no, and no, forget it, not in my time. Amen. He will leave behind for history people who loved him and admired him and people who totally despised him and disagreed with the Vatican. But pretty soon they realized that Polish Catholicism is a very traditional, very conservative type of Catholicism, and that it would be foolish to hope for great innovations. No importaba qué opinión merecía a los católicos, estaba claro que el Papa fortalecía las masas que reunía. He is a man of deep, deep prayer. You have the impression that the more that he prays, the more he feels at home in the midst of millions of people. And the more he's with people, the more you see that he prays. Pero toda la emoción que causaba comenzó a preocupar incluso al Vaticano. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much. En Brasil apoyó a los trabajadores en la huelga ilegal por mejores condiciones, pero insistió en la no violencia. Ofreció un trato a los dictadores. Si daban paso a la democracia que decían querer, podrían compartir un poco su gloria. We meet you not with pride, but with humility and on bended knees. Ningún político podría jamás soñar con tal influencia, y todos sus viajes aumentaron la presión de Moscú. Pero el movimiento Solidaridad que había inspirado creció vertiginosamente. Si algo se desequilibraba en Polonia, sería motivo de caída en Moscú. En mayo de 1981, un joven perturbado mental llamado Mehmet Ali Agca se registró en un hotel cerca de la Plaza San Pedro, donde el Papa se desplazaba entre las masas regularmente cada miércoles por la tarde. El 13 de mayo de 1981 se convirtió en el primer Papa al que jamás hayan disparado. Nobody really ever dreamed that such a sacrilegious act would ever be performed as somebody would raise a gun and try to shoot him. Una bala en el abdomen no alcanzó sus órganos principales y arterias por milímetros. Sangró casi hasta morir de camino al hospital. Se rumoraba dentro del Vaticano que los soviéticos lo habían hecho, furiosos por Solidaridad en Polonia. Unborn life. I think people were hoping that he would bring a breath of fresh air into the Vatican, but pretty soon they realized that Polish Catholicism is a very traditional, very conservative type of Catholicism, and that it would be foolish to hope for great innovations. No importaba qué opinión merecía a los católicos, estaba claro que el Papa fortalecía las masas que reunía. He is a man of deep, deep prayer. You have the impression that the more that he prays, the more he feels at home in the midst of millions of people. And the more he's with people, the more you see that he prays. Pero toda la emoción que causaba comenzó a preocupar incluso al Vaticano. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much.
En Brasil apoyó a los trabajadores en la huelga ilegal por mejores condiciones, pero insistió en la no violencia. Ofreció un trato a los dictadores. Si daban paso a la democracia que decían querer, podrían compartir un poco su gloria. We meet you not with pride, but with humility and on bended knees. Ningún político podría jamás soñar con tal influencia, y todos sus viajes aumentaron la presión de Moscú. Pero el movimiento Solidaridad que había inspirado creció vertiginosamente. Si algo se desequilibraba en Polonia, sería motivo de caída en Moscú. En mayo de 1981, un joven perturbado mental llamado Mehmet Ali Agca se registró en un hotel cerca de la Plaza San Pedro, donde el Papa se desplazaba entre las masas regularmente cada miércoles por la tarde. El 13 de mayo de 1981 se convirtió en el primer papa al que jamás hayan disparado. Nobody really ever dreamed that such a sacrilegious act would ever be performed as somebody would raise a gun and try to shoot him. Una bala en el abdomen no alcanzó sus órganos principales y arterias por milímetros. Sangró casi hasta morir de camino al hospital. Se rumoraba, pero hablé con él como si fuera un hermano a quien perdono, quien tiene mi confianza. Durante los 80 continuó viajando a Calcuta, donde rindió honores a la Madre Teresa por su trabajo con los más pobres. A Chile, donde ante una revuelta dijo: "No me cansaré jamás de repetir que la violencia no es cristiana". Los comunistas se cansarían antes. En 1987, con síntomas de cansancio moral y económico, el líder comunista polaco Jaruzelski llegó al Vaticano. Algo nuevo estaba sucediendo finalmente. En Moscú, un nuevo premier, Mikhail Gorbachev, promovía la perestroika o reestructuración. La forma en que el Papa Juan Pablo hacía las cosas lo hacían vencer. En 1988, negociar con los sindicatos de Solidaridad. En un año cayó el muro de Berlín. Y Checoslovaquia, Hungría, Rumanía. El mundo estaba sorprendido de la rápida caída del imperio. Juan Pablo II había dirigido el ataque desde bastidores. He helped it to be peaceful and to avoid the terrible bloodbath that people feared. It was a mix of fighting and negotiating, which he has mastered on the Pope level. All these lessons which he learned at Krakow became a great art, a great form of diplomatic art. Ese diciembre, por primera vez, un premier soviético fue al Vaticano. Mikhail Gorbachev luego escribió que la filosofía y acciones pacientes de Juan Pablo II dio vida a una nueva manera de pensar para todos ellos. Las recompensas por su valor y disciplina han sido muchas para Juan Pablo II en sus 70 años. Con la caída del muro, realizó otro sueño y viajó a la Unión Soviética, a Lituania Católica, patria de su familia materna. Los amigos fueron a visitarlo al Vaticano. Sit down and have a lunch with him. He's completely relaxed and he jokes. With all this, he has a great sense of humor, by the way. It can be very, very amusing. And he talks about, Polish literature and friends and people we know. Los viejos amigos traen recuerdos. They together recall, you remember the terrible rain, and you remember how we got lost at night and we were walking through deep forest and we were following stars and then we made fire to survive till the morning. He just loves it. We even had the 50th reunion of our high school graduation in the Vatican. And he likes us a lot. He remembers the family.